Dentro también de el contexto de generar buenas estimaciones, el método global te recomienda que consideres todas aquellas condiciones que pueden estar más allá de tu control, que puedan afectar dichas estimaciones. Está hablando de manera indirecta de lo que es el riesgo. Hay que considerar el riesgo de lo que podría ocurrir para efectos de que puedas hacer buenas estimaciones. A continuación, lo que vamos a mostrar es el ciclo completo de la administración de proyectos de acuerdo al método global. El método global realmente es una combinación de las ventajas de dos técnicas, una que se llama PERT, P-E-R-T, y una que se llama CPM. Vamos a hablar un poquito de en qué consiste el PERT y el CPM. El PERT realmente es una técnica que traducido al español quiere decir rango de estimación, evaluación del programa y técnicas de revisión. ¿Qué sucede con esta técnica? El PERT realmente, la desventaja que tiene y que está tratando de salvar el método global es que ignora un poco el riesgo, no lo minimiza. ¿Okay? Busca básicamente contabilizar el tiempo más probable del proyecto, busca hacer un cálculo entre el tiempo esperado, el tiempo optimista, el tiempo pesimista y trata de sacar un promedio sobre los tiempos de las diferentes tareas y, por supuesto, lo que va a generar posteriormente es la duración del proyecto. Lo que hace que tenga un área de oportunidad del PERT es, como les mencioné hace un momento, que no te permite o no involucra la parte de riesgo, que es luego lo que intenta introducir el método global para que podamos nosotros tener estimaciones un poco más acertadas. El CPM, que es otra de las técnicas más conocidas en la parte de proyectos, es bastante fácil de usar y sí involucra ya la parte de integrar costos, trabaja con incertidumbre mínima. Sin embargo, fue un método que se desarrolló en donde no nos preocupábamos mucho por los costos y a veces, a pesar de que los tiene involucrados, tiene ahí una área de oportunidad. Lo que hace el método global es aprovechar las ventajas de ambos métodos, las hereda, las toma y trata de salvar o de mejorar las áreas de oportunidad. El área de costos, como les mencioné un momento, y el área de probabilidades, tomando en cuenta el riesgo. Para contabilizar la incertidumbre, el riesgo, los usuarios del método global tienen la opción de complementar cada estimación como lo hace CPM, o sea, agarra esa parte del riesgo de CPM y con una probabilidad de ocurrencia, o sea, sí se le da probabilidades de que ocurra este escenario, de que ocurra el escenario óptimo, el esperado, entre otras cosas, para que la estimación pueda ser una estimación con un poco más de asertividad. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento para estimar dentro del método global? Bueno, se hacen dos separaciones a nivel de tareas y a nivel de proyectos. Lo primero que se te pide para estimar la duración de las tareas y la duración del proyecto, así como los costos, es que primero haces una lista de todas las actividades que requiere pues el proyecto para lograr los objetivos, las metas. Luego que tienes identificada cada una de las actividades que se requiere en un orden cronológico, en un orden secuencial, necesitas hacer una correlación aproximada entre varios lapsos de tiempo. Y esto le vamos a llamar variable independiente. Y su costo asociado, que va a ser la variable dependiente. ¿Qué queremos decir con esto? Una vez que tengas la lista de las diferentes tareas, tú vas a asignarle diferentes lapsos de tiempo en función de aquellas cosas que puedan ocurrir en el entorno, que puedan estar fuera de tu control y que puedan acortar una tarea o alargarla. Luego que tienes esos diferentes lapsos, esta tarea puede durar esto o puede durar esta cantidad de tiempo o esta otra cantidad de tiempo, tú vas a asociar los diferentes tiempos de duración de cada tarea
con un costo y eso le vas a llamar variable dependiente. Para el método global existe una dependencia total entre la longitud del tiempo de duración de la tarea y su costo. Luego que estimas esta parte, debes hacer una cosa que ellos llaman estimación base. Por ejemplo, el lapso de tiempo requerido para realizar la tarea bajo el menor costo. Eso es para ti la estimación base. De ahí entonces, un evento del entorno que generalmente está fuera de nuestro control puede hacer que esa tarea vaya durando más tiempo y por ende su costo se vaya incrementando. Entonces, después que tienes los 3 escenarios, tú o más de un escenario en donde asocias la duración de la tarea con el costo, eliges el escenario en donde haya menor costo para que eso sea tu estimación base. Posteriormente vas a determinar una cosa que se conoce por cada tarea como el costo de aceleración. Si yo quisiera acelerar esta tarea, ¿cuánto me costaría? ¿Okay? Y también tienes que determinar las interacciones subsecuentes de esa tarea. O sea, si esa tarea necesita ser terminada para que otra tarea se detone. Entonces tienes que ver qué tareas o qué relaciones o qué interacciones hay entre tareas para efectos también de determinar la aceleración y el costo de la aceleración. A nivel de proyectos, lo que hace el método global es usar la duración de la tarea que corresponda al mínimo costo como la base del borrador de toda la programación del proyecto. Ya cuando voy a programar todo el proyecto, voy a tomar la duración que, como les dije, hay un supuesto base, menor duración, menor costo, como la base del proyecto. Luego que se elabora esa programación con el menor costo y por ende el menor tiempo, y lo que sigue es elaborar un calendario cronológico en donde vas a considerar eventos como las vacaciones, los fines de semana y cualquier restricción que tenga pues el calendario desde el punto de vista legal para efectos de conocer realmente con cuántos días cuentas para realizar la programación o ejecutar la programación del proyecto. O sea, ya vas a trabajar con los días reales, ¿no? Insertando la programación del proyecto en ese calendario realista en donde deja por fuera vacaciones, fines de semana y tiempos como fiestas o días festivos en donde no se puede trabajar. Luego lo que sigue es analizar si la fecha de terminación estimada es aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que revisar las estimaciones de tiempo de las tareas a lo largo de lo que se conoce como un camino crítico, una por una. Inicia con la tarea con el costo de aceleración más bajo, que se conoce como costo marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que después que insertas la programación dentro de un calendario real, tú necesitas verificar las fechas de terminación del proyecto, si se puede aceptar. ¿Qué quiere decir esto si se puede aceptar? Si está dentro del marco de los objetivos de terminación del proyecto que platicaste con el cliente. Y tienes que entonces revisar básicamente esas estimaciones a través de un camino crítico para ver cuál sería el costo de aceleración más bajo en caso de que tengas que acelerar el proyecto porque no se cumple con los tiempos de terminación del mismo. Hay que estar muy atento a lo que el método global conoce como las rutas críticas. La ruta crítica es la ruta que tiene que seguir el proyecto, o sea, cuando una tarea depende de otra y esta hace que otra dependa de ella, vas marcando una ruta crítica. Hay otras tareas que se pueden generar, pero que nadie depende de ellas y que ellas no marcan la ruta crítica del proyecto. Entonces, esas rutas críticas hay que verificarlas, hay que analizarlas, de tal manera en que tú puedas enmarcar, en caso de que no se dé, el término del proyecto en el tiempo que pueda pues, ajustarse más a lo que solicitó el cliente. Si el tiempo de finalización del proyecto recién estimado excede el presupuesto, acuérdate que hay una relación entre costo y tiempo del proyecto, es importante negociar con el cliente. Y la idea es negociar a través de concesiones, y las concesiones pueden ser tiempo, por costo, por calidad, por disponibilidad de recursos o en sí el mismo alcance del proyecto.
Estos son los pasos que te marca el método global, ¿no? Que es importante, una reserva para contingencias. El método global reconoce que los proyectos en su desempeño van a tener cambios y que en el entorno se van a detonar variables que van a afectar el mismo y que es importante que tú tengas una contingencia principalmente de dinero, de presupuesto para esos eventos que están fuera de control. Me voy a permitir leerles esta slide e ir analizando párrafo por párrafo lo que el método global nos quiere decir en cuanto a este tema. Las estimaciones comprometidas y realistas deben estar al nivel de tareas. O sea, cuando ya tú marcas un tiempo específico y un costo, eso nada más lo debes hacer en términos o al nivel de las tareas. A nivel del proyecto es importante tener una reserva de emergencia confidencial, o sea que no todo el mundo lo debe conocer, en donde se establece pues que puedas tener necesidad de un poquito más de tiempo o puedas necesitar más dinero. Entonces, cuando tú haces el presupuesto, tú metes esa contingencia o ese colchón de seguridad en términos de tiempo, en términos de dinero, pero no lo compartes con todo el mundo porque entonces todo el mundo podría creer que puede accesar a ese excedente o esa contingencia y no se cumplen las metas en términos de costos y en términos de tiempo. El objetivo de la reserva es cubrir al jefe del proyecto y su organización de incumplimientos con el cliente, ¿ok? Y la idea de la reserva no es tratar de ser ineficientes, sino cubrirse ante pues, eventos que no están bajo nuestro control y que afectan principalmente las dos variables más importantes, que son costos y tiempo. Todas las transacciones que involucren lo que es el monto de la contingencia deben estar registradas y justificadas. Con esto nosotros terminamos esta conferencia que busca introducirte a la parte avanzada de la gestión y administración de proyectos. Si quieres o requieres más información sobre las técnicas específicas del método global, te invitamos a accesar al método global a través de nuestra plataforma y a través de los cursos presenciales que se van a dar. Muchas gracias y éxito en tu empresa y en tu proyecto. Dentro también del contexto de generar buenas estimaciones, el método global te recomienda que consideres todas aquellas condiciones que pueden estar más allá de tu control que puedan afectar dichas estimaciones. Está hablando de manera indirecta de lo que es el riesgo. Hay que considerar el riesgo de lo que podría ocurrir para efectos de que puedas hacer buenas estimaciones. A continuación, lo que vamos a mostrar es el ciclo completo de la administración de proyectos de acuerdo al método global. El método global realmente es una combinación de las ventajas de dos técnicas, es decir, rango de estimación, evaluación del programa y técnicas de revisión. ¿Qué sucede con esta técnica? El PER realmente, la desventaja que tiene y que está tratando de salvar el método global es que ignora un poco, una que se llama PERT, P-E-R-T, y una que se llama CPM. Vamos a hablar un poquito de en qué consiste el PERT y el CPM. El PERT realmente es una técnica que traducida al español